Les quiero convocar hoy a todos los argentinos a construir esta nueva independencia. No hemos hecho nada que no sea pelear por la primera y por la segunda independencia. Queridos jóvenes, no hay un milímetro a ceder, compañeros. Creemos en la Argentina de los tiempos felices, creemos en la Argentina de la libertad. Cualquier esfuerzo de un puñado de hombres no puede construir la nación, solamente lo hace cuando es acompañado por el pueblo. Bienvenidos una vez más. Foro Nacional y Latinoamericano Nueva Independencia. Seguimos en el Teatro San Martín, en San Miguel de Tucumán, por esta actividad que viene realizándose en esta provincia. Es el cierre de muchas actividades que realiza el Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Hoy vamos a ver qué sucedía en la tarde de esta segunda de 3 jornadas que se van a realizar en esta actividad. No se puede comprar al viento, es el título de la primera actividad que vamos a resumir a continuación. ¿Cuáles son los legados y los desafíos de nuestra América Latina? Buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Primero quiero expresar mi enorme orgullo y agradecimiento a los organizadores de esta actividad, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional y al compañero Ricardo Forster por esta invitación, por la ocurrencia de que yo pudiera moderar esta distinguida mesa con especialistas, con personalidades del mundo cultural y quiero expresar mi orgullo de estar acá. El título, la gran convocatoria, gira alrededor de la idea de la segunda independencia, de la nueva independencia. Durante buena parte de los últimos tiempos, la idea de la segunda independencia era un sueño libertario, era una esperanza común, pero al mismo tiempo circulaba en reductos relativamente pequeños y marginales de la vida política y cultural de nuestros pueblos. Esta actividad, como parte de una red de actividades que se está haciendo por suerte cada vez más intensa y más regular, más frecuente, está dando cuenta de que la segunda independencia ya hoy no es eso, que la segunda independencia es una experiencia política de poder y es una experiencia política estatal. Y al mismo tiempo, ya la composición de la mesa, la composición profesional y la composición nacional de esta mesa tiene algunas peculiaridades que en forma muy breve, porque lo que todos queremos es escuchar a los panelistas, quiero subrayar. Primero, la novedad es que un foro nacional y latinoamericano tiene ponentes de Estados Unidos y ponentes de España, como si hubiera una especie de circuito neocolonial de sentido inverso. Segundo, que esta mesa y toda la actividad... Perdona que te interrumpe. Nos habéis invitado para ejecutarnos sacrificialmente. Lo teníamos, no se lo quisimos adelantar para no complicar las cosas. La segunda cuestión que tiene mucho que ver con que la independencia nacional es hoy una experiencia política en la región y cada vez más fuera de la región, es que el cruce entre la reflexión intelectual y la práctica política es mucho más fértil y cada vez más inevitable, digamos. Hay un entrecruzamiento de los discursos y cada vez que uno participa o escucha este tipo de iniciativas se da cuenta que compartir, conversar con los políticos que hacen gestión concreta de los procesos transformadores y con intelectuales que reflexionan solo relativamente desde afuera de esos procesos, es prácticamente un proceso de acercamiento mutuo, de entrelazamiento discursivo que impacta. Entonces, lo plural, lo diverso y al mismo tiempo el sentido único de este tipo de encuentros es una cosa que yo quiero subrayar de entrada, porque tengo la impresión de que con estas iniciativas, cuando digo estas iniciativas me estoy refiriendo especialmente al primer foro por la emancipación y la igualdad que se hizo en el Teatro Cervantes en la Ciudad de Buenos Aires, están haciendo algo así como una familia
político-cultural nueva, latinoamericana, pero insisto, no solo latinoamericana, mundial, y que esa familia nueva nace con el mandato de ser el soporte intelectual y moral de una transformación política que se está produciendo en todo el mundo. Y cuando digo transformación política y cultural que se está produciendo en todo el mundo, no puedo dejar de cerrar estas palabras de apertura con la referencia y la invocación de los acontecimientos en nuestro hermano pueblo griego, nuestro hermano país de Grecia, cuna de la democracia, cuna de buena parte de la producción filosófica que devino en la cultura occidental y cuyo pueblo ha dado una lección de valentía, una lección de coraje, una lección de patriotismo y al mismo tiempo de sentido histórico al rechazar el chantaje de la Troika, el chantaje del Fondo Monetario Internacional, de todos los grupos poderosos del mundo. La noción que creo es a la base de este foro, que la nueva independencia tiene que venir de otros, los sectores otros de la sociedad latinoamericana, de los sectores populares, subalternos, marginados, y no de la élite letrada. Brevemente, porque sé que mi deber principal aquí como norteamericano es no hablar demasiado, ¿no? Quiero hacer referencia a una posición en el debate académico latinoamericano que creo que tiene alguna referencia a esto, que no solo es un debate académico, y se trata del rechazo, el rechazo por amplios sectores de la academia y la intelectualidad latinoamericana, cosa que ha pasado ahora, pero que en un momento era bastante extendido, de fenómenos como el postmodernismo, el postcolonialismo, los estudios subalternos, los estudios culturales, el multiculturalismo estilo norteamericano, el desprecio general que ustedes tienen legítimamente, pero no compartimos ese desprecio a Obama, ¿no? La extensión de estas ideas académicas a América Latina, se decía, es como una especie de colonización del pensamiento latinoamericano por formas de la teoría elaboradas en la academia norteamericana, haciendo eco del concepto de Edward Said. Se les acusa de una especie de neo-orientalismo en el cual la configuración de América Latina y de sus culturas y sociedades se da de una manera excéntrica o anómala desde el punto de vista del espectador metropolitano. Una especie de costumbrismo postmodernista, si se quiere, ¿no? Esta posición, a mi modo de ver, puede ser calificada como neo-arielista por su resistencia a fenómenos identificados con los Estados Unidos y su afirmación de la autoridad de la tradición literaria, intelectual y cultural latinoamericana. Me refiero, por supuesto, al famoso libro del uruguayo Rodó, Ariel, en 1899, donde Ariel, el espíritu de la poesía y de la cultura, representa América Latina, y Calibán, el esclavo deforme, negro, representa Estados Unidos, ¿no? Rubén Darío, si se acuerdan, habla de los norteamericanos como búfalos con dientes de plata, una imagen muy grande, búfalos con dientes de plata, ¿no? A veces el neoarialismo se mezcla con una nueva postura neoconservadora en América Latina. No hay tiempo de hablar sobre eso, pero en el contexto argentino actual, el ejemplo más pertinente sería quizá la de Beatriz Arlo. Sé que estoy invitando una polémica ahí, pero así me parece, ¿no? Como muchos de ustedes saben, Sarlo se ha puesto en oposición al kirchnerismo en particular y en general al proyecto de la Marea Rosada como populista, pero creo que la tendencia neorealista también está dentro de la proyección nacionalista de los gobiernos de la Marea Rosada,
donde coexiste en tensión con elementos ideológicos y culturales provenientes de la cultura de masas y las culturas populares mestizas o indígenas africanas. Indudablemente, entonces, esta tensión entre neoarialismo y culturas populares está presente en este foro mismo y quizá representa una tensión fructífera. Desde mi punto de vista, el problema del neoarialismo no es que sea nacionalista o anti-yanqui, sino que no lo es de una manera eficaz. Afirma el valor de lo latinoamericano contra los Estados Unidos, pero a condición de insistir que todo lo norteamericano es malo y todo lo latinoamericano es bueno. El problema del neoarialismo, a mi modo de ver, está precisamente en que no es hoy y no lo era en la época de Rodó y los modernistas una respuesta adecuada a la hegemonía norteamericana. Le damos la palabra, según su propia interpretación, para hacer su descargo a Juan Carlos Monedero. Muchísimas gracias. Gracias al Ministerio de Cultura por la invitación y gracias a John Beverly por cargar por la cercanía de la condición imperial con cierto descargo que me ayuda a mí ahora a hablar pues, un poquito más relajado. Escucho con cierta frecuencia, con cierta sorna, la referencia a la madre patria cuando hablo en foros latinoamericanos. Yo siempre digo, y lo digo sin el más mínimo atisbo de ironía, que para mí la madre patria está donde hay pueblos rebeldes, de alguna manera luchando por hacerse con las riendas de su futuro político. Y por tanto, estar hoy en esta América Latina y estar hoy en Argentina me hace sentirme también que estoy aquí en la madre patria que ustedes me prestan a mí. Así que, sinceramente, muchas gracias por su pelea. Muchas gracias por la invitación igualmente. Hay tres grandes producciones de imposibilidad de la independencia. El primero es que el mundo se ha convertido en un enorme supermercado donde los criterios de existencia son la rentabilidad. Y quien no sea rentable no tiene un espacio. ¿Y saben ustedes cuál es el problema? Que si el criterio de la rentabilidad es el que nos otorga nuestro lugar en el mundo, nos genera miedo. Ya tenemos un primer elemento de construcción del miedo. No ser rentables en ese mercado general, insisto, que es un mercado de la amistad, del amor, del trabajo, del sexo, de la vivienda, de la comida, de la alimentación. Todo es un mercado guiado por la rentabilidad y quien no sea rentable sabe que tiene que interiorizar que ya no tiene un espacio. Segundo gran criterio de construcción de imposibilidad de la independencia, la precarización laboral. Es decir, la imposibilidad de armar estructuras que generen certidumbre, ¿no?, laboral. Y en esa pérdida de certidumbre laboral, si somos ciudadanos solamente a través del trabajo y el trabajo ha dejado de ser una categoría estable, en España, fíjense, la media de duración de un contrato es 2 meses. La media de duración de un contrato son 2 meses. Ya me dirán ustedes qué tipo de estabilidad social vas a construir cuando tienes esa incertidumbre que, segundo rasgo, te produce miedo. Porque cualquier tipo de error te saca fuera del mundo laboral, te saca, miren ustedes la importancia de recuperar el lenguaje, del mercado de trabajo. 100 años de luchas obreras e interiorizamos el punto de vista de la patronal cuando hablamos del mercado de trabajo como si el precio de la fuerza de trabajo pudiera estar determinado por la oferta y la demanda, como si fuéramos patatas o fuéramos arvejas. Y el tercer elemento, fíjense ustedes, de producción de la imposibilidad de la independencia es que vivimos en urbes, vivimos en ciudades que, curiosamente, en la sociedad de la información estamos una vez más desconectados. Y el ser humano, que como les decía antes, es un animal social, que cuando hace el bien se siente bien y cuando tiene que decir que no a alguien que le pide ayuda, tiene que justificarlo porque se siente mal, porque somos animales sociales y traemos un seguro biológico de supervivencia en las propias pasiones. En ciudades que nos aíslan, volvemos a sentirnos frustrados y tercer elemento, produce miedo.
Así que fíjense ustedes, la independencia está impedida porque hay 3 mecanismos neoliberales de producción de miedo, a través de la mercantilización del mundo, a través de la precarización laboral y a través de la desconexión en las que vivimos en las ciudades. Al final, fíjense ustedes, para terminar, la independencia no es posible sin cambios profundos. De la misma manera, fíjense ustedes que en Europa, o en mi caso en España, no puede haber cambios si solamente cambiamos los gobiernos. Si cambias el gobierno en Francia o en España del Partido Socialista por el Partido Popular, hay cambios de personas, hay cambios de gobierno, pero la lógica permanece invariable. Por tanto, tenemos la obligación de, si queremos hablar de independencia, de hablar realmente de cambios en las estructuras de esa lógica y no en cambios de personas que nos hacen, de alguna manera, tomar productos descafeinados que, pues eso, que están desustancializados. Si no impugnamos la lógica, nos encontramos con que los dueños del lenguaje van, por ejemplo, en España o en Europa, a someternos a ajustes durísimos y plantear que esos ajustes son recortes patrióticos. Van a plantearnos como dueños del lenguaje que un gobierno sustituye a otro para hacer lo mismo, pero en nombre de los intereses comunes, los intereses de la patria que los dictan esta gente que domina el diccionario, que domina el lenguaje. Y tengan ustedes en cuenta, y con esto termino, que los cambios radicales, y la independencia es un cambio radical, solamente surge cuando no necesitas a algo o a alguien para continuar. Es decir, cuando construyes la posibilidad de no ser dependiente de eso que tú quieres superar. Le ocurrió a la burguesía en su desarrollo histórico respecto de la aristocracia, le pasó, ¿no?, a la colonia respecto de la metrópoli y va a pasarle a los pueblos respecto de esa dependencia, de esta construcción, ya digo, de fragmento y de miedo que llamamos neoliberalismo. Les decía que, para terminar, hay elementos que nos pueden dar cierta luz de por dónde estamos construyendo realmente alternativas, dónde estamos impugnando lo existente y dónde estamos haciendo innecesario eso que nos convierte en impotentes ante la necesidad de cambio. Cuando descuelgas un cuadro que rompe simbólicamente la dependencia del miedo militar, cuando le quitas las pensiones a los bancos y las recuperas para una lógica colectiva, cuando, como ayer nos contaba Milagro Salta, que no me la llevo a España porque van a decir, no, os llevasteis la plata y ahora queréis llevaros nuestro oro, ¿no? Pero Milagro Salta ayer planteaba algo que también impugna la lógica, es no me des limosna, no me des ayuda, dame trabajo para que yo sea sujeto de mi propia dignidad. Cuando construyes tu propia organización supranacional y expulsas al matón del norte, cuando niegas la OEA y construyes la UNASUR, que por cierto, en ese encuentro maravilloso en 2005 en el Mar del Plata, donde pudimos ver a dos grandes, ¿no?, dos grandes que ahora no están y que nos obligan a realzar nuestro compromiso, porque todo sería mucho más fácil si estuvieran con nosotros el presidente Chávez y el presidente Néstor Kirchner. De la misma manera, y termino, como decía, cuando frenas a los fondos buitres y cuando algunos en España nos dimos cuenta que cuando Argentina estaba planteando esa pelea con los fondos buitres, estaba dando una pelea que también era nuestra y entendimos absolutamente con nitidez que esa pelea era nuestra, igual que la pelea que han dado los griegos también es nuestra. Porque lo que ha construido, fíjese, todos esos hechos es cambiar el orden del relato. Cuando de repente los griegos son capaces de decir no, lo que están haciendo es terminando con un principio que quiso poner en marcha la Comuna de París de 1871, que es terminar con la representación política. Es decir, que el pueblo asuma la propia rienda de su futuro. Cuando tú asumes como pueblo que tienes la obligación de no delegar la política, sino asumirla y jugártela, como han hecho los griegos. No está escrito que vayan a triunfar, pero incluso en el caso de que pierdan, les ocurrirá como en todas las derrotas que nos han permitido a la humanidad crecer. Igual que Espartaco fue derrotado, pero esa derrota permitió después un incremento exponencial de la emancipación, porque lo que han hecho los griegos, teniendo información, es decir, no tenemos miedo a este sector financiero que nos quiere robar la libertad. Solamente les digo que
tenemos dos grandes elementos para construir la independencia y que responden a las dos grandes pasiones de los seres humanos. Una es el miedo y la otra es la esperanza. El miedo es el que ha dominado desde los años 70 nuestros escenarios, a veces con violencia física, militar, pero ahora con violencia estructural, donde a menudo nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios verdugos. Eso significa que la solución de la independencia pasa por ir superando todos los elementos que tienen que ver con la representación. E ir superándolos no significa negarlos, significa desbordarlos. Significa acudir al Estado, pero entender que el Estado es siempre parte del problema y parte de la solución. Ir a los partidos políticos, pero entender que los partidos políticos, por su propia lógica representativa, forman parte de la solución, pero también forman parte del problema. Y al final lo que tenemos que hacer es entender que el gran elemento no aplicado es la participación popular. Eso no implica, ya digo, ningún tipo de vacuna cerrada, sobre todo porque, como les decía, estamos todos imbuidos de esa lógica neoliberal, pero ese planteamiento popular nos permite activar algo inédito. Y esa participación, como vimos ayer en esta mesa, con las compañeras que estaban, esa participación lo que hace es construir una tremenda convicción. Y decía Bertolt Brecht que los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. El año pasado, en el encuentro latinoamericano en Quito, el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, me decía en una mesa similar que una de las razones que él no entendía, dice, yo ni siquiera sabía lo que era la izquierda, pero no entendía es que cuando triunfa a nombre del Partido Liberal Renovado de Honduras, el embajador norteamericano le entrega, además de una felicitación personal, una carta, pero diciéndole, le solicito que la abra después. Zelaya dice con inmensa ingenuidad, yo pensé que era un cheque para ver si se echaba a caminar algún proyecto. Bueno, llegué a la casa, abrí el sobre y decía, estos son sus ministros. Como empezaron las negativas, sucedió lo que sucedió y fue derrocado. A la inversa de esto, me toca en el 13 de mayo del 2007, compartir con mi querido compañero presidente Rafael Correa una entrevista. La solicitó a nombre de la embajada norteamericana el señor John Negroponte, asesor para América Latina ya entonces, y quien tenía ese pasado tormentoso en el apoyo a la contra nicaragüense. La cita prevista para las 12 del día en el Palacio Nacional, efectivamente 5 minutos antes de las 12 estuvo Negroponte allí y llevaba un regalo como es usual en estos casos. Faltando 3 minutos entré al despacho del presidente Correa y le dije, está Negroponte acá. Me dijo que espere, primero que espere. Pasados 15 minutos ya se hizo urgente, fuimos y Rafael también llevaba de este tamaño un pequeño regalo, un pequeño obsequio. Negroponte abrió su regalo, se lo entregó y obviamente era un águila para el ejercicio del picotazo de toda la vida. Y Rafael Correa le dijo, yo también le tengo un regalo, señor Negroponte. Y le entregó una copia pirata de $1 de la película María Elena Eres de Gracia sobre el narcotráfico. Yo creo que eso no es irreverente, eso es poner los puntos sobre las íes. Y cuando se habla de la imposibilidad de crecer, de crear, yo creo que toda nuestra acción política, de todos estos años, ya vamos 8 y medio en el ejercicio, ha sido precisamente hacer posible que esa precarización laboral no exista más. Hemos terminado con esa precarización laboral en el Ecuador y parece un sueño, pero lo es. Hemos expulsado de Manta a los militares norteamericanos que tenían la base colocada allí, por decisión política de Rafael Correa Delgado y del pueblo del Ecuador. Hemos logrado en poco tiempo transformar
temas estructurales. Y hoy, al avanzar en ello, nos vemos sometidos a una vejación, ultraje, odio, desprecio y quizá potencial golpe de Estado, como están anunciándolo en redes, en la calle, en el calentamiento cotidiano, la fuerza, una quizá de las fuerzas más retrógradas que tiene el continente. Es la misma fuerza retrógrada que hace 4 meses le hace un homenaje a José Mujica en Guayaquil. El Partido Social Cristiano condecora a José Mujica porque, y probablemente Pepe, con su sabiduría, recibió esa condecoración y no podía decirles lo que en realidad debía decir. Y es que lo condecoraron porque es un revolucionario que está viejo, porque cuando tenía la edad nuestra estaba preso y torturado. Así se va enmarcando nuestra lucha cotidiana. Yo abuso de cierto nivel de simbología porque esa microhistoria es necesario plantearla, asumirla aquí con enorme responsabilidad. Frente a esta batalla universal, Jorge Enrique Adum, un gran poeta ecuatoriano, decía: en la batalla universal contra el enemigo universal, el Che era nuestro vietnamita. Nosotros, ¿cómo estamos actuando ahora? Yo me permito solamente un fragmento que no se le pudo haber ocurrido a John le Carré jamás, por ejemplo, y dice, fechado jueves 11 de julio del 2013, a Rafael Correa Delgado: existen pocos líderes mundiales que arriesgarían estar del lado de los derechos humanos de un individuo frente al gobierno más poderoso del planeta, y la valentía de Ecuador y su pueblo es un ejemplo para el mundo. Por favor, acepte mi gratitud a usted como representante del gobierno y pueblo del Ecuador, así como mi gran admiración personal por su compromiso para hacer lo que es correcto antes de lo que genera recompensa. Edward Snowden. Esta es la batalla. Va más allá del mercado. Esa es solo una de las instituciones que lo representa. Esta batalla es evidentemente una batalla política que tendría enorme trascendencia para todos nosotros si un gobierno como ese, como el nuestro, y lo afirmo con responsabilidad y con patriotismo, palabra casi olvidada antes del 2005, tiene éxito. El peligro es que tenga éxito. Es que estamos hablando de que hoy atravesamos la tercera gran ola emancipadora en América Latina. Retomo el concepto de ola, no del norteamericano Huntington, sino más bien la teoría de las olas de Lenin. De esas grandes oleadas en la historia que están registradas en uno de sus textos, que yo tengo la mala costumbre de siempre citarlo, poco conocido, poco leído. Es un texto que titula Las notas de un publicista, que son, en realidad, en su amplia producción intelectual, Lenin tiene 2 artículos con el mismo título. Me refiero al escrito en 1905, cuando nos habla de la revolución en el sentido restringido, pero también la revolución en el sentido amplio. Que quizá ese concepto, bastante amplio en Lenin, en el desarrollo de este texto, nos permita comprender estas articulaciones temporales que se registran a lo largo de la historia, donde no es posible explicarse, responderse muchas preguntas que hoy tenemos a principios ya de casi de la segunda década del siglo XXI, sin remontarnos al mismo tiempo a las resistencias indígenas, a las rebeliones indígenas allá por el siglo XVI. Hoy América Latina es quizá un gran laboratorio de donde están surgiendo muchas experiencias, muchos aportes a las ciencias sociales, a la lucha de los pueblos europeos. Hoy América Latina es un laboratorio
Yo decía cuán acertado estaba Hegel cuando decía todavía América Latina no me interesa, pero bueno, llegó el día. Hegel, el idealista. Hoy en América Latina están ocurriendo muchas cosas, tantas cosas que América Latina hoy tiene una condición de posibilidad de gravitar en la geopolítica mundial, de poder aportar a la construcción de un mundo multipolar desde una perspectiva emancipadora, o por lo menos de evitar la construcción de un mundo bipolar que, aunque no sea ideológico, no quiere decir que sea favorable para nosotros. Está bien. Hoy la Unión Europea ha decidido ampliar su espera, su diálogo con Grecia, asustados por un solo movimiento ruso, ¿no? La predisposición de Rusia a dialogar con el gobierno griego. Eso está bien, es importante lo de Ucrania, es importante la salida rusa que impidió la ofensiva militar contra Siria. Eso es importante geopolíticamente, aunque no hay que darse por muy optimistas, porque de todas maneras esa es una lucha, una disputa territorial desde una óptica predominantemente capitalista e imperialista. ¿Sí? El fin de la hegemonía norteamericana no quiere decir necesariamente el fin ni del imperio y sobre todo el fin del capitalismo. Momento de hacer una pausa. Al regreso, diálogo entre Ricardo Foster y Juan Carlos Monedero. Vamos a ver de qué se trata este diálogo América Latina-Europa en instantes. Sigan participando. Usted también se suma a través de la etiqueta o el hashtag #Nueva Independencia. Ya regresamos.